A mediados del siglo V de la era, Atila, caudillo de los hunos, se convirtió en uno de los últimos grandes enemigos de la historia antigua de Roma. Sin embargo, al conocer su historia a través de fuentes romanas, esta nos ha llegado impregnada de una visión sesgada. Por ello, si quieres conocer todo lo que sabemos a ciencia cierta de este legendario guerrero que puso en jaque al Imperio Romano de Occidente, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 63 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. A lo largo de toda la historia de Roma, los romanos tuvieron una gran cantidad de enemigos muy épicos que les pusieron en jaque y pusieron en duda la continuidad de su existencia. La mayoría de estos enemigos se dieron, ¿no?, en sus primeros siglos de existencia, y enemigos como Aníbal Barca o Pedro de Piro o los hermanos, ¿no? Pues todos estos enemigos han pasado a la historia. Pero la historia de Roma es mucho más que la República, las guerras púnicas y los Julio Claudios. La historia de Roma se extiende hasta, por lo menos del Imperio Romano de Occidente, se extiende hasta el siglo V. Y precisamente fue en el siglo V cuando nos encontramos a uno de los mayores enemigos de toda su historia, que fue Atila el Huno, quien a mediados del siglo V, cuando Roma, digamos que ya estaba medio agonizante, pues se convirtió en uno de esos enemigos épicos que podríamos comparar con cualquiera de los del pasado. Y bueno, puestos a hablar sobre Atila, los hunos y esa Roma de mediados del siglo V, he decidido contar en este podcast y he tenido el placer de contar en este podcast con un gran experto en el tema para que nos hable de ello. Él es José Antonio Molina Gómez, profesor titular de Historia Antigua y decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. ¿Qué tal estás, José Antonio? Hola, pues bien, muy contento de poder estar aquí contigo hablando de Atila, un personaje interesante, un hombre con una biografía que se hunde en lo mítico y legendario, del que podríamos decir que a lo mejor carece de biografía en un sentido convencional, ¿no? Pero que le toca vivir una época absolutamente fascinante, vista desde fuera, dramática, me imagino, vista desde dentro, que es el último siglo del Imperio Romano de Occidente, con sus conflictos que le ponen al borde del abismo. Hmm. Sí, y es precisamente este mundo de transición, por así decirlo, este mundo de caída, el que podemos mencionar un poco ahora brevemente para que nuestros oyentes pues puedan conocerlo un poco. Es decir, ¿cómo era esta Roma, este imperio romano de Occidente en el siglo V? ¿Qué es la Roma que conoció Atila? Bueno, me gustaría matizar muchos conceptos tales como bajo imperio o decadencia. Es verdad que el imperio romano a principios del siglo V viene de superar la experiencia tetrárquica, el experimento de Diocleciano, y en la mayor parte de los manuales de historia se da por sentado que la tetrarquía había sido un experimento ruinoso que había frenado solo momentáneamente la decadencia romana y que lo único que había hecho a la larga era que Roma pues se quedara sumida en una crisis política, financiera e institucional más agravada. Bueno, esto hasta cierto punto podría mantenerse manualísticamente porque a veces debemos operar con lemas, pero lo cierto es que el experimento de Diocleciano pues utilizó ideas nuevas, como por ejemplo
la descentralización del poder, las reformas del ejército que se mantuvieron después de él. Y por otra parte, aunque la idea de someter a todo el Imperio Romano a una religión oficial no había acabado bien en su enfrentamiento con el cristianismo, lo cierto es que el Imperio Romano a principios del siglo V seguía siendo un imperio universal y había adoptado el cristianismo como religión única de ese imperio universal en una identificación dudosa de la utilidad que sería pues para un imperio universal tener una religión universal. Eso había traído algunos problemas. El mundo que va a conocer Atila, el mundo romano de este periodo, tiene grandes conflictos religiosos. Algunos son muy graves, sobre todo en el Oriente, en Alejandría, por ejemplo, con violencia en las calles. Aparecen los grandes debates teológicos y que aparece la mundanización de la Iglesia se convierte en una institución imperial más, a veces muy importante en su relación con los bárbaros, cuando llega el momento en el que ya no el Estado, sino la Iglesia, por ejemplo, se encarga del rescate de los romanos y que han caído en poder de los bárbaros y de pagar su rescate. El Imperio Romano en esta época está hundido socialmente, hay muchísima desafección en la masa campesina, eso genera un aumento de las vocaciones monásticas huyendo de la presión fiscal, pero también revitaliza las bolsas de indigenismo que había habido dentro del Imperio Romano, población sin romanizar que en un momento determinado se une a los bárbaros o se alzan contra los romanos. Ejemplos son los bagaudas, pero hay más en otras partes. En fin, es un mundo de muchos conflictos. A principios del siglo V podría parecer que el mundo de la frontera, el mundo de los germanos se estaba estabilizando, pero todo cambia con la ruptura del Limes en el 405, con los suevos vándalos y alanos, que se ven impedidos por un movimiento de pueblos. Aparecen los godos como enemigos cada vez de más importancia, hasta la llegada de los hunos, que son los que en el siglo anterior pues da la impresión que están provocando este gran efecto dominó desde las estepas de Asia, haciendo que los pueblos que iban a, digamos, sedentarizarse, romanizarse, imitar las instituciones romanas, pues de repente desaparezcan y se pongan en marcha, irrumpan en el Limes. Hmm. De todo lo que has dicho, yo con lo que más me quedaría es precisamente con esa noción, ¿no? Esa crítica, esa advertencia que decías tú al principio de cómo tratamos a esta Roma del siglo V. Porque eh, no sé, salvando las distancias, yo lo compararía un poco con el tratamiento que siempre le hemos hecho, por ejemplo, al rey Carlos II de España, ¿no? Que Sí, siempre lo hemos tratado, ¿no? Como un poco de leyenda negra, tratándolo, ay, como el ujú, hechizado, ay, el pobrecito, ay, el que era sí, cortito de inteligencia. Pero bueno, las investigaciones históricas más recientes nos demuestran que esto era falso. sí, en efecto. El Imperio Español de aquella época no estaba en manos incompetentes y, y de hecho actualmente la imagen que se tiene de la monarquía española de aquella época es diferente, está muy matizada Mm. por investigaciones recientes, ¿no? Ocurre a veces que cuando se impone un tópico, pues se convierte en un mito y es muy difícil de eliminar. El mundo Mm. romano en esta época no está muerto, no es un cadáver, no es un ser moribundo, tiene capacidad de respuesta. Tiene capacidad de respuesta y ahora veremos a lo largo de nuestra visión del mundo de Atila que, por ejemplo, la historiografía actual no considera que la paz se pagara a precio de oro, que Roma pagara tributo a los unos y que eso fuera una gran calamidad. Actualmente se considera que esas inyecciones de economía, de dinero,
en realidad favorecían al imperio mucho más de lo que lo perjudicaban. Ahora hablaremos por qué. Lo diremos Ujú. por qué cuando hablemos, por ejemplo, de la política de Atila en los Balcanes. Y en cualquier caso, ahora estamos más en condiciones de entender que sectores más nacionalistas en la corte de Constantinopla, más afines al Senado y al ejército, tenían un interés especial en considerar esos tributos que tenían que pagar ellos, además, como una imposición, una humillación, y por lo tanto, contemplaban la posibilidad de un giro en la política, en una forma de hacer Roma grande otra vez, con el levantamiento de esos tributos, que Atila no recibiera más oro o que no tuviera efectividad la desmilitarización de la frontera danubiana que exigía Atila. Eso, la recuperación, digamos, el giro de la política, el abandono de la política mal llamada de apaciguamiento de Teodosio frente a los hunos, quizá pudo repercutir al eliminar las fuentes de financiación inmediatas de Atila en su deseo de lanzarse a Occidente, dado que carecía de recursos. Eso habría que acabar concluyendo que la política de recuperación del orgullo nacional romano acabó precipitando el final del Imperio Romano de Occidente. La historia tiene muchísimos matices. El siglo V romano, desde luego, es muy interesante y no es una época decadente. El derecho romano se codifica con Teodosio II. En esta época, la literatura cristiana en lengua latina, griega y siríaca brilla enormemente. Es verdad que es una época de gran agitación social, pero eso la convierte también en una época interesante, y la época de Roma de patricios y plebeyos pues también fue una época de gran agitación social, y por eso no consideramos que sea una época decadente, ¿no? A veces la miramos con venerable pasmo, ¿no? Pues entonces aquí esta época igual reivindica su derecho de ser tratada como una época exactamente igual que las demás. Ujú. Muy bien. Y para meternos también en el otro lado, en el lado precisamente de nuestros protagonistas, de los hunos, ¿podrías explicarnos brevemente quiénes fueron y cómo fue el origen histórico de Atila? O sea, ¿de dónde salió y cómo llegó a convertirse en su líder? Porque yo creo que algunos de nuestros oyentes a lo mejor solo conocen a los hunos porque eran los malos de la película Mulan de Disney. Ese es un ejemplo muy bonito, el de la película Mulan, sí señor. Bueno, yo ojalá fuera especialista de verdad en los hunos, en el sentido de que ojalá hubiera tenido excavaciones arqueológicas en Asia, o fuera un gran lingüista experto en estos pueblos. Con esto estoy anticipando ya su origen asiático, en contraposición a otros pueblos como los germanos, que son, digamos, más cercanos, ¿no? Hablamos ya casi de parientes indoeuropeos, pero con los hunos no, son de estirpe turco-mogólica, y aparecen calificados, denominados Xiongnu en las fuentes chinas. Son los Xiongnu de las fuentes chinas que conocemos fácilmente desde el siglo III a.C., los hunos que luego invaden el Imperio Romano. Esto es discutible porque hay contradicción en nuestras fuentes, pero en líneas generales puede decirse que el nombre Xiongnu es el nombre uno, aunque aquí hay bastantes elementos de etnogénesis, pueblos que se incorporan y nombres que permanecen y estirpes que van enriqueciendo, mezclando y cambiándose entre sí, pero podemos admitir que en un momento determinado los Xiongnu y sus distintas familias son pueblos del interior de Asia, que posiblemente se engendraron en torno al Altai y tenían una religión sincretista de corte chamánico, que denominamos Tangri, y en líneas generales, que se basa en la idea de una comunión con los elementos naturales, una comunicación
con la divinidad a través del chamanismo y una divinidad superior ejemplificada en el cielo, en la bóveda celeste, que es la imagen casi de una yurta universal cósmica que ocupa el mundo. Luego hay algunos testimonios en época histórica sobre Atila que sugieren que estas cosmovisiones se habrían mantenido porque los hunos procedentes de las estepas de Asia no tuvieron mucho tiempo ni interés ni necesidad de romanizarse como otros pueblos, aceptando que el concepto de romanización hay que revisarlo porque no debe ser entendido con una mentalidad colonial. No es que los bárbaros fueran inferiores y aceptaran costumbres superiores romanas, pero hay ciertamente una influencia cultural romana mucho mayor entre los visigodos, por ejemplo, que rápidamente olvidan su idioma nacional y que hablan latín enseguida, y no los hunos, que se mantuvieron más fieles a sus tradiciones. Podemos decir entonces que los Xiongnu de las fuentes chinas son los hunos en líneas generales que pasan del interior de Asia a presionar a las demás estirpes germánicas o afines que se encuentran en su camino y en un momento determinado entran en contacto con los romanos. No en el siglo V, sino antes. Se cree que hay ya estirpes unas mezcladas con los visigodos, y para el siglo IV incluso se habla de una unificación política de los hunos con un rey llamado Balamer, pero esto es una invención muy probablemente porque el nombre es godo, porque los hunos no tienen reyes exactamente, más bien parece una sociedad de jefatura en la que Atila ni siquiera se autodenomina rey y en algunos casos parece que es una jefatura dual en la que gobiernan primos, sobrinos o parejas de hermanos, como fue el caso de Atila. El origen etnográfico de los hunos es producto de la investigación moderna, porque los romanos no tenían una concepción muy exacta de quiénes eran los hunos. Leemos a Amiano Marcelino, leemos a Jordanes o a Prisco sobre el origen de los hunos y nos llegan leyendas curiosas, muy interesantes no obstante, según las cuales los hunos serían una especie de pueblo demoníaco que habría nacido del ayuntamiento carnal, o sea, una actividad lúdico-festiva, digámoslo así, de brujas expulsadas de entre los godos que habrían quedado solas en aquellos parajes deshabitados de euroasiáticos y se habrían unido a los diablos y a los espíritus que poblaban aquellas vastas soledades. Como consecuencia de aquello, habrían nacido los hunos, una especie de bestias estúpidas y tontas que no habrían sobrevivido de no ser por la ayuda de demonios que les llevan a lugares más fértiles, mejor dotados para una vida de rapiña como la que ellos querían llevar. Jordanes se hace eco, el gran historiador godo, que escribe en época de Justiniano, se hace eco de estas tradiciones orales que son de origen godo. Los godos, a base de vecindad con los hunos, habían desarrollado esta noción suya, según la cual pues los hunos son como seres demoníacos y animalescos. Esta idea va a llegar hasta Atila, que es considerado el azote de Dios y es visto y descrito y plasmado en el arte con rasgos animalescos, demoníacos e incluso licántropos. Esto es muy interesante. Se asocia su figura a una figura deshumanizada. Amiano Marcelino, por ejemplo, se hace eco de la noticia de las deformidades de los hunos, consecuencia de la vida a caballo, de las deformaciones craneales que se autoimponen,
hay que decir que también las estirpes germanas practicaban la deformación craneal. No es una cosa única de los hunos. Pero se enfatiza, por ejemplo, que comían carne cruda, que no conocían el fuego, lo cual es falso, que no dominaban los metales, lo cual es falso, ¿no? Que tenían armas de piedra porque no sabían practicar, no sabían hacer metales, eso no es verdad, pero es una forma de reducirlos a un estado de la naturaleza y crear una imagen de alteridad, ir degradando la imagen de los hunos como si fueran seres de una cultura inferior. Con la llegada del cristianismo, además, es muy frecuente asimilarlos a las grandes plagas, a los grandes castigos, al flagelo de Dios, que, por ejemplo, fueron los asirios o los medos ante los ojos del antiguo Israel. Como el Imperio Romano de esta época está ya muy biblizado, pues no pocos predicadores cristianos entendieron la llegada de los hunos dentro del esquema de pecado y castigo. También hay que decir que desde la óptica romana, un pueblo nómada que es itinerante, que no se baja nunca de sus caballos, pues rápidamente se le atribuye la condición de no tener palabra, de cambiar rápidamente de argumento. Si son inestables en sus residencias, también son inestables en sus juicios de valor y en sus compromisos, ¿no? Y eso fue generando una idea según la cual, por ejemplo, los hunos no tenían patria, porque en muchos casos nacían en carretas o abandonaban a los ancianos a su suerte y carecían de piedad. No existía la pietas romana. Y así se fue generando una mitología de los hunos y sobre el origen de los hunos que ha prevalecido hasta tiempos modernos. Será muy interesante comprobar, por ejemplo, que en el último círculo del infierno Dante sitúa a Atila, por ejemplo. Y será muy interesante comprobar que en la propaganda de la Primera Guerra Mundial pues se calificaba a las tropas alemanas de hunos por parte de los ingleses porque uno había quedado como una especie de sinónimo de pueblo cruel, que es una cosa realmente muy injusta porque, como se puede saber con total facilidad, los hunos tuvieron su cultura, su religión, su concepción de la vida, sus epopeyas, sus cantos, su arte, su manera de entender las cosas, y no fueron exactamente esa turba multa de demonios salida de Asia que se lanzó sobre el mundo romano. Bueno, está bien saber que España no es el único que tiene que luchar contra una leyenda negra muy difundida. No, todos Los somos unos víctimas. también. Sí, todos somos víctimas de leyendas negras, me temo. Sí, Estos arquetipos pues son extrapolables, son muy frecuentes, pero bueno, para eso están los historiadores, ¿no? Para sí. hacer Bueno, pensar. que los romanos en cierta medida también, ¿no? En la Edad Media situándolos como esos depravados que están de orgías y banquetes todo el día. Sí, en efecto, sí. La historia se presta mucho, una vez que se hace la simplificación, que es la simplificación la carga el diablo. A partir de ahí Ujú. puede entrar cualquier cosa. El caso es que en el mundo del siglo V, que es apasionante, los hunos no siempre fueron para el mundo romano los enemigos crueles y destructores de la civilización. Al comienzo de esta época, convendría preguntarse por qué Atila tenía tanto interés en sus negociaciones. Atila era muy inteligente y un hábil diplomático. ¿Por qué tenía mucho interés en que le devolvieran lo que él llamaba desertores y traidores? Se cree que en época de Atila, máxime después de la muerte de Bleda, los hunos están en un proceso de transformación. Ya llevan un tiempo en contacto con los romanos, han dejado de moverse, están sedentarizándose. Están haciendo una clase probablemente de ganadera y otra comerciante que se está asentando en el valle del Danubio y que se beneficia bastante
de la llegada de oro y dinero, aparentemente tributos, ¿no? Para que no avancen. En realidad son sobornos y se está creando allí una clase comerciante. Los hunos tienen comercio. Compran muchas cosas a los romanos y traen a los romanos muchas cosas. Carne, leche, a cambio de joyas, metales, madera, estas cosas. Y seguramente el mundo de Atila, que es un mundo muy amplio, que va del Mar Negro al Báltico, está centralizándose. ¿Por qué Atila pide insistentemente que le devuelvan a sus mercenarios y desertores? Sabemos que el ejército romano tiene auxiliares hunos en su lucha contra los godos y los vándalos y les va muy bien. Les va muy bien con esa tropa. Sabemos también que es muy probable que Atila haya tenido algún tipo de resistencia en casa, en ese proceso de centralización. Se habla de una sustitución violenta del poder de su tío y se habla de una sustitución violenta de Bleda, su hermano. Si ha habido tribus contrarias a él, a Atila, y han desertado y se han alistado entre los romanos, se entiende la obsesión de Atila por recuperar esas tribus y someterlas o reprimirlas. Y se entiende que la diplomacia romana las utilice como moneda de cambio, como parte del tributo o como lo que sea. Entonces, estas indicaciones sugieren que el mundo de... no sugieren, demuestran ya claramente que el mundo de los hunos es muchísimo más complejo y no es una banda de moteros salidos de la primera película de Mad Max, sino que son un pueblo complejo que no solo tiene su cultura, sino que está atravesando también sus propias transformaciones políticas. Da la impresión de que Atila da la impresión desde fuera que Atila está intentando una centralización de su reino. A lo mejor se trataría de su reino, a lo mejor es una expresión equívoca, ¿no? Pero a lo mejor hay una formación política en ciernes que se vio frustrada probablemente con la muerte de Atila. Pero ese mundo está cambiando por oposición al mundo romano y también por influencia del mundo romano. El oro que llega de Roma, el oro que llega de Teodosio II, que ha creado una clase comerciante, está favoreciendo la sedentarización de ese pueblo, el asentamiento de sus instituciones y su transformación. Eso es muy interesante, indica que las cosas están cambiando. Que haya tantas tropas unas en el ejército romano hasta que la política de Atila impone lo contrario de manera excepcional, también sugiere que había una vecindad, una colaboración en los asuntos internos del Imperio Romano de Occidente, que no está muerto ni mucho menos, sino que tiene una enorme capacidad de recursos y de reacción todavía. Entonces aquí hay una serie de elementos interesantes en la época de Atila, que se van viendo muy bien y que, aunque sea con dificultad, podemos ver, ¿no? Por ejemplo, con la famosa embajada de Prisco, después de las incursiones por los Balcanes que habían hecho los hunos, que ya se dan cuenta de que es un problema que no puede el Imperio Romano resolver militarmente. Y Prisco forma parte de una embajada muy famosa, muy conocida, que se ha resumido y se ha utilizado en muchas novelas históricas y nos muestra cómo era el mundo de los hunos allí en esas lejanas regiones danubianas en Hungría. Y Prisco pues nos describe un mundo un poco como si fuera a través de un viaje iniciático. Hay pasajes que recuerdan al corazón de las tinieblas, adentrándose en un mundo de bosques, montaña, con pueblos salvajes, pero llega un momento en el que entra en el campamento de Atila, describiendo el exotismo de su arquitectura de madera, estructuras desmontables si fuera preciso, pero también habla de granjas y de explotaciones agrícolas, habla de una especie de clase artesana
en muchos casos inmigrantes, cautivos o voluntarios que habían llegado entre los hunos. Sabe que se están levantando termas, por ejemplo, que están levantando esclavos romanos. Sabe que, y se da cuenta que en la corte de Atila hay muchos dignatarios, algunos enviados por los dos imperios romanos como parte de los acuerdos de paz, que son secretarios, que son gente que va a forjar una administración. Atila tiene muchísimo interés, al parecer, en forjar una auténtica administración. Tiene listas de desertores, de proscritos, señal de que hay alguien que administra esos datos. Tiene carta cabal, tiene conocimiento cabal de qué pueblos unos están situados en los confines y aún no le rinden obediencia, y sabe a qué generales o a qué hijos ha de mandar. Todo eso Prisco se da cuenta. Y hay un momento muy interesante para que comprendamos la complejidad de la situación, en la que Prisco encuentra, dice él, que encuentra a una persona vestida como si fuera un uno, pero que habla griego, y se da cuenta que es griego, que había sido capturado en una de estas ciudades balcánicas asaltadas por los hunos, pero que ya llevaba un tiempo con ellos y que se había adaptado bien. Y llega a decir que no está mal, que no quiere ser rescatado y no quiere volver al Imperio Romano porque ha prosperado. Y allí hay un momento muy bello que yo creo que ya no es histórico real, sino que forma parte de una visión más bien literaria de Prisco, en la que ambos personajes empiezan a discutir sobre qué sistema político es mejor y más libre, si el mundo romano o el mundo de los bárbaros. Y ahí empieza una discusión muy griega, muy griega, a base de tópicos que conocemos, entre ellos el de la libertad de los bárbaros, la idea de que los bárbaros son un pueblo salvaje no es real, sino que es un pueblo igualitario, un pueblo donde hay libertad, donde la gente que pasaba hambre en el mundo romano puede vivir tranquila, porque no hay una presión fiscal tan grande. Prisco, por su parte, habla de la vieja constitución romana, de la dignidad, de la paideia, de la educación, y despierta la nostalgia de ese desertor, de ese prófugo, que de todas formas no vuelve. En este debate de Prisco, en esta historia de Prisco con el ex griego que quiere ser uno, hay un poquito de la polémica social del siglo V de la que se hace eco, por ejemplo, Salviano de Marsella, cuando, hablando de la enorme presión fiscal en el territorio romano, habla de auténticas deserciones y huidas de romanos entre los bárbaros, buscando una vida de romanos entre los bárbaros porque no querían vivir como bárbaros entre los romanos. Esta idea de Salviano de Marsella, que existe en esa obra tan alucinante llamada De Gubernatione Dei, es lo que encontramos también en este diálogo de Prisco con este ex griego que quiere ser uno, y nos indica que la sociedad una no era tan terrible ni tan cruel, y no era carente de esperanza, sino que podríamos decir que incluso podía ser un auténtico polo de atracción a muchos romanos que huían de ciertas condiciones que existían en el Imperio Romano. Quizá eso explique por qué de repente, cuando caen sobre los Balcanes los hunos, tienen conocimiento de técnicas de asedio. Es muy probable que cuenten con numerosos colaboradores romanos. También Amiano Marcelino nos dice que cuando llegan los godos les abrían las puertas los ciudadanos romanos que estaban demasiado cansados de tributos, levas y exacciones, y que eran ciudadanos romanos los que guiaban a los hunos para que descubrieran la ubicación de graneros y de lugares claves en la infraestructura, para que avanzaran más rápido. Pues aquí también vemos algo parecido. El mundo de los hunos era más complejo de lo que, nosotros creemos a través de las imágenes tópicas que hemos heredado, pero incluso la propia historiografía romana
nos sugiere, nos anima, nos da información suficiente para pensar que ese mundo de Atila estaba en ebullición, estaba en transformación y era mucho más interesante y más atractivo de lo que realmente parecía. Yo desde luego animo a leer el testimonio de Prisco, describiendo cómo es el reino de Atila por dentro, las profecías que se contaban en torno a Atila como un monarca mesiánico, ¿no? Y esa maravillosa entrevista con el griego que había venido huyendo, si no recuerdo mal, de Sirmio, y que estaba establecido que quería ser uno y que le iba muy bien entre los unos. El propio generalísimo Aecio, que fue el oponente de Atila en Occidente y uno de los artífices de la batalla de los Campos Cataláunicos, había sido rehén en virtud de los acuerdos de paz entre los hunos y dominaba, conocía sus costumbres, su idioma, sus tácticas militares y había tenido una guardia, una personal, con la cual había logrado estabilizar el occidente romano hasta la llegada de Atila en el momento en el que las tornas cambian y los hunos son llamados al reino de Atila para que le sirvan a él y solo a él. Y es entonces cuando Aecio, que parecía un animal con ojos solamente, demuestra también ser muy inteligente y hacer auténtico encaje de bolillos para que los visigodos, antiguos enemigos, ahora colaboren en el equilibrio de fuerzas contra los hunos. Es un mundo, como podemos ver, muy complejo, muy interesante, de alianzas que van fluctuando, y a mí eso no me parece decadencia, precisamente. Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Yo creo que por eso siempre, siempre la labor de los historiadores será necesaria, porque la historia no solo nunca se agota, sino que siempre hay que estar cuestionándola, ¿no? Para adoptar esos nuevos enfoques que también ayudan a hacerla más rica, a hacerla más llena de aristas, como hemos mencionado. Y bueno, de tu respuesta yo me quedo con dos nombres, porque has mencionado a Bleda, que era Sí, el hermano de Atila, ujú, y has mencionado a su mayor enemigo, que sí, fue el general romano Aecio. Entonces, yo te quería preguntar que muy brevemente nos contaras por qué, si al principio, ¿no? Fue un liderazgo conjunto el de Atila y el de Bleda, por qué el más famoso es Atila ujú, y por qué Bleda ha quedado siempre como en la sombra, ¿no? sí, Eclipsado por la fama de su hermano. sí. Y en segundo lugar, pues quería que nos contaras, pues, quién fue este general romano Aecio y cómo llegó a convertirse en el gran archienemigo de Atila. Ujú. Bueno, es una pregunta muy buena y muy interesante. De Bleda no sabemos mucho. Sí que sabemos que en la mal llamada monarquía una, porque más bien hablamos de jefatura, no es la primera vez que se registra una jefatura dual. Además, el antecesor en el poder de Bleda y Atila había sido un tío carnal de ambos y que había sido sustituido al parecer violentamente por ellos, lo cual nos sugiere más o menos cómo era la jefatura y la transmisión del poder entre los unos. Las fuentes romanas indican, sugieren que Bleda sería una especie de hombre de paz, más tolerante, y Atila el más sanguinario, y por tanto, como si fuera la historia de Caín y Abel, Atila habría matado a Bleda en un episodio de caza para disimular el accidente, ¿no? Una especie de Ricardo III ante litteram, ¿no? Algo así. Desgraciadamente, eso no tiene visos de ser muy verosímil. Es muy interesante para ver cómo funcionan los arquetipos. Lo de la muerte de un hermano a manos de otro, por ejemplo, el tema de la ambición. Si adelantando un poco cosas, si pensamos en las adaptaciones
cinematográficas que se han hecho sobre la vida de Atila, pues la famosa Atila, hombre o demonio, que, que narra la historia de Atila y su invasión en Italia, sugiere una complejidad psicológica en Atila que le lleva a ser dominado por la ambición, matar a su hermano, aunque luego sentir una serie de remordimientos como un personaje shakespeariano por la muerte de su hermano y por la muerte de todos aquellos que le impedían llegar al poder absoluto, ¿no? Eso es muy bello, es muy interesante, incluso, como digo, pues parece Shakespeare, ¿no? Pero realmente no podemos decir, por ejemplo, que Bleda fuera un hombre de paz. Bleda participa con Atila en la muerte de su tío y lleva un papel preponderante en las campañas hunas en los Balcanes. Es decir, opera como un político uno y hombre de armas en plena capacidad y en pleno conocimiento de lo importante que es en ese momento jugárselo todo contra los romanos. ¿Fue Bleda asesinado por Atila? Podría haber sido así. Al fin y al cabo, ellos, de común acuerdo, podrían haber sustituido, digámoslo así, a su tío. ¿Murió de muerte natural y Atila le sucedió? Se podía morir de muerte natural o de cualquier otro tipo de muerte violenta en el siglo V con mucha facilidad. Y Atila no hubiera tenido ningún problema. Es verdad que con Bleda y Atila entramos un poco en el terreno de la leyenda de cómo se forja la idea de la maldad de Atila. Es muy curioso porque al mismo tiempo que se forja la idea de la maldad de Atila, se está forjando también la idea de su caballerosidad, de su valentía y de su nobleza. Esto es la época en la que se van a inventar también los amores de Atila con Honoria. En fin, que la cuestión de la existencia de Bleda está atestiguada, pero los detalles son más bien legendarios. Yo insisto en que el comportamiento de Bleda es el de un caudillo uno, igual de violento que el de Atila, y que no hay ninguna fuente más que las romanas que nos indiquen que la muerte de Bleda fue violenta y que, claro, estas fuentes en realidad son interesadas porque deben crearnos el arquetipo negativo de Atila. Y de Aecio, ¿qué se puede decir? Bueno, Aecio merece novelas, merece biografía, es un personaje extraordinario. Yo recomiendo al que quiera que lea el retrato que hace de Aecio Edward Gibbon, que aunque se ha criticado últimamente mucho el punto de vista de Gibbon y se le considera un autor arcaico, más víctima de los prejuicios de la ilustración, etcétera, etcétera, yo creo que Gibbon sigue siendo un narrador extraordinario que conoce muy bien las fuentes y da un retrato muy bello de Aecio. Ya Procopio lo define como el último de los romanos. En realidad yo diría que es el último de los romanos y el primero de los héroes medievales. Aecio procede de la nobleza galorromana, con un padre romano, una madre de origen bárbaro, y es un joven rehén enviado entre los hunos en virtud de acuerdos de paz. Ser rehén en este momento no significa ser un prisionero exactamente, es más bien un personaje con actitudes diplomáticas también, y allí se forma, hay en algunas series modernas de nuestros días, hasta se inventa una relación amistosa con Atila porque son aproximadamente de la misma edad. Aecio es un personaje implicado en conspiraciones palaciegas que casi le cuestan la vida y siempre acaba sobreviviendo. Y cuando llega la amenaza visigoda, pues Aecio tiene habilidades políticas y militares extraordinarias para confederar a francos, a hunos y actuar como un gran militar y un gran estratega. Cuando Atila cambia las tornas y decide, al parecer, iniciar una política
de máxima hostilidad contra el mundo romano, en lugar de cooperación con el mundo romano de Occidente, como parecía que había sido lo habitual, se va a encontrar con que su principal antagonista no es Valentiniano III, sino Aecio, que es el que además consigue en tiempo récord hacer una especie de coalición con la cual llegar a la batalla de los Campos Cataláunicos. Es un personaje extraordinario al que se le atribuyen hazañas casi de héroe medieval, y cuando leemos su vida en función de lo que cuentan las fuentes, pues vemos tanto al general romano, en la mejor tradición de los generales romanos, como al caudillo de armas de la Edad Media, que es una especie de Mío Cid o de Rey David, ¿no? Que lo mismo lucha con unos que con otros, y que además tiene una personalidad trágica, porque luego es asesinado por el emperador, ¿no? En esa extraña conspiración en la cual Valentiniano III pregunta a uno de sus siervos si cree que ha acertado ordenando la muerte de Aecio, y el siervo le contesta que posiblemente haya acertado, pero que a él le parece que lo que ha hecho ha sido amputarse la mano derecha con su propia mano izquierda, ¿no? Aecio es ese personaje, un personaje verdaderamente extraordinario que tiene rasgos de nobleza que recuerda a los generales de la antigua Roma. Por eso Procopio, que no se entera muy bien de la sucesión de los acontecimientos y que piensa que Aecio está vivo cuando Atila irrumpe en Italia y confunde la batalla de los Campos Cataláunicos, la cronología no la tiene muy clara, sin embargo ya participa del mito político de Aecio y lo define con esa frase que ha hecho escuela y que está en todos los manuales, en que Aecio fue el último de los romanos, un poco modificada. En muchos manuales se dice que fue el último gran general romano o directamente el último de los romanos. Hmm. Bueno, sea como sea, lo cierto es que Aecio es uno de nuestros protagonistas de hoy y es uno de los grandes enemigos del protagonista absoluto que es Atila. Sí, Y como tú has mencionado, la batalla fundamental, la más importante que enfrentó a estos hombres, que enfrentó a Atila contra Roma, fue la batalla de los Campos Cataláunicos, que tuvo lugar en el 451 a.C. sí, Después de Cristo, perdón. sí, Pero antes de llegar a esta batalla tan famosa, pues Atila, ¿no? Estuvo combatiendo durante más tiempo, estuvo combatiendo sí, durante años enteros contra Roma. sí. Háblanos un poco de este camino que lleva a Atila a concluir, ¿no? En esa batalla apoteósica de la batalla de los Campos Sí, Cataláunicos. bueno, es muy interesante, la verdad. Da para una ópera y Verdi hizo una ópera con esto. Eh, Tiene cierta complejidad porque la vida de Atila, no siendo muy extensa, está llena de episodios geopolíticos que son muy interesantes y que darían para más de una clase, porque además habría que dar dicha clase con un mapa y con una línea del tiempo, que, en fin. En primer lugar, están las... Yo me ofrezco a darte ese espacio para que des esa clase. Sería fantástico, la verdad, porque además, en fin, sería muy bonito. Bueno, lo primero son las luchas que suponemos que debió mantener el propio Atila en el interior de su país. Al fin y al cabo, cuando Atila muere y su imperio, estoy utilizando reino e imperio, pero me gustaría que se pensara que lo utilizo con cierta libertad y que lo entrecomillamos, ¿vale? Cuando muere Atila, pues su imperio se disgrega y se disgrega por la periferia, por tribus unas que están bastante lejos de su ámbito de acción. Así que debió mantener primero una represión en el interior que debió ser notable. Al fin y al cabo, la monarquía con Bleda no fue tan pacífica, tuvieron que imponerse a su tío, y si admitimos que la idea romana de la muerte de Bleda violenta se debe a una disensión entre ambos y lo combinamos con el hecho de que Atila exige obsesivamente la vuelta
de los desertores, que pueden ser exiliados, hay que suponer que el primer campo de batalla de Atila debió ser el interior. Que eso es normal, con cualquier despotismo, cualquier personalidad autoritaria, el primer enemigo a batir es el del interior. Que haya pueblos enteros que deserten y se pasen a los romanos y que sirvan como guerreros de armas, estamos hartos de verlo, con lo cual podría ser. Luego están las famosas campañas en los Balcanes, que son muy interesantes. La verdad es que los Balcanes en esta época es una región muy castigada, ya por los godos, ¿sí? Y ahora por los hunos. Hay bastantes ítems interesantes. En concreto, el primero de ellos es el llamado Tratado de Margus, o el Tratado de la Grupa de Caballo, que aparece en muchos manuales, ¿no? Porque muchos que hablan ya de la decadencia del Imperio Romano, pues dicen que los hunos, sin bajarse del caballo, negociaron con los diplomáticos de Teodosio II una paz a precio de oro, ¿no? Bueno, el tema de no bajarse del caballo forma parte de la idea esta que nos transmite Amiano Marcelino, que los hunos jamás se bajaban del caballo, que dormían a caballo, etcétera. Tiene que ver más con la imagen legendarizada de los hunos que con la realidad, y sobre todo tiene que ver con la política leyenda negra que cayó sobre Teodosio II. Como Teodosio II no era un emperador esencialmente militarista, y además se dedicaba a las obras artísticas, al miniado, en fin, se le dio rápidamente la categoría de blandito, y tenía una fiera oposición senatorial y militarista encarnada en Marciano, que sería luego emperador. Pues rápidamente empezamos a recibir la idea de que la paz en los Balcanes se adquiría muy rápidamente, con mucha facilidad y a precio de oro. En realidad, la investigación actual conviene que Teodosio II era más listo de lo que parecía y que lo que hacía era inyectar dinero para parar a los hunos, sí, pero eso no es comprar la paz, garantizaba el comercio, enriqueció la frontera danubiana más de lo que cabe pensar, y además conseguía activar económicamente el imperio porque se activaban los intercambios comerciales, lo cual le daba bastante dinero para hacer lo que él quisiera, incluyendo un programa de defensa en Constantinopla, un levantamiento de murallas y que habían de llegar hasta la costa, por lo que pudiera pasar, por si los hunos avanzaban o por si había algún problemilla, como podía pasar con otros pueblos o incluso con los persas, que estaban muy intranquilos en ese momento. Teodosio II se encuentra con los vándalos en Cartago y se encuentra con los persas que no paran de moverse y atacar a Armenia. Tiene bastantes motivos de preocupación, así que rápidamente cierra la paz en los Balcanes. Y el Danubio, para Atila, y esto es muy interesante, por lo que sabemos, debía ser una frontera desmilitarizada. Atila tenía el interés de convivir, recibir dinero, crear una clase comerciante y tener una frontera no militarizada en el Danubio. Una frontera, una franja de unas millas que debía estar más o menos sin tropa, de ninguna clase. La paz del Tratado de Margus se rompe por un episodio muy llamativo con el que podíamos hacer una película del oeste allí. Y es que en aquella zona desmilitarizada o desmilitarizándose, con fortines romanos como si fueran fuertes del oeste comunicados entre sí, aparecen también figuras casi de la futura Edad Media. Y hay un obispo de nombre no conocido que se organiza una tropa armada por su cuenta, cruza la frontera en abierta violación del tratado porque ha oído hablar de la existencia de una necrópolis, con gran cantidad de riquezas y metales, y decide ir allí para arrasarla. Y lo hace. Atila
al enterarse de la situación, esto todavía es en vida de Bleda, ve que es una gran oportunidad para romper el tratado e inicia algo que da la impresión de que es una especie de guerra santa, porque piden en todo momento la entrega del obispo. El Imperio Romano de Oriente, aquí Teodosio II, no va a tener ningún inconveniente en extraditar al obispo que ha roto el tratado, porque además ha hecho algo que es delictivo. Pero la guerra ya se ha extendido y Atila y Bleda no son precisamente malos estrategas y caen sobre diversas ciudades. Margus cae, pero también ciudades del interior de lo que hoy es Serbia y llegan incluso a Bulgaria, llegan a someter a asedio a Sofía y Filipópolis, o sea, Plovdiv, la llegan a someter a asedio. Teodosio II manda a sus diplomáticos y se firma la llamada Paz de Anatolio por el diplomático que gestionó la paz y se vuelve a restaurar la situación. Se compra la paz a precio de oro, dirán los nacionalistas de Marciano, ¿vale? En realidad lo dicen porque el dinero para pagar la paz se extrae de los impuestos y los impuestos a la clase senatorial no son populares. La clase senatorial en el Senado de Constantinopla está en perfecta identificación y cooperación con el ejército. Teodosio II está molestando precisamente a los sectores más conservadores y nacionalistas del imperio, que son los que van a lanzar la leyenda de un emperador débil que compra la paz a precio de oro. ¿De acuerdo? Pero eso no es exactamente así. También se negocia la repatriación de los prisioneros romanos y, como es natural, se pone precio a la cabeza de cada romano para que sea repatriado. Es en ese momento cuando Bleda muere y Atila decide replegarse al interior y reorganizarse. Algo ocurre unos pocos años después, cuando hay hambre, malas cosechas, terremotos y Atila vuelve a las andadas, probablemente impelido por la nueva situación de hambruna y terremotos y catástrofes naturales que no conocemos muy bien y exige de nuevo desmilitarizar el Danubio y un tributo en oro. Pero Teodosio II va a morir en un accidente de equitación, muere cuando va a caballo. Marciano se hace con el poder, se casa con la hermana de Teodosio II, un matrimonio casto, pero para mantener las apariencias de que la dinastía sigue en pie, sigue intacta, pero la política cambia. Marciano lo que va a hacer es restaurar el honor de los romanos, ¿no? Va a negarse a pagar los tributos. Él considera que tiene capacidad militar suficiente para no preocuparse por Atila y para no comprometer el honor de los grandes propietarios ni del ejército. Hasta cierto punto razón lleva. El problema es que probablemente el interés que ahora va a demostrar Atila por Occidente se deba a que se han cortado los recursos y algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer. Entonces se lanza contra Occidente. Y además se lanza contra Occidente no con la intención de destruirlo y ni de someterlo a la fuerza, sino de Es muy hábil Atila. Atila sabe perfectamente que en la corte de Valentiniano III no todo el mundo está tan feliz, contento y unido poniendo un frente común contra los bárbaros, porque hay muchos problemas dentro de la corte y muchas envidias con la corte de Oriente. Él lo sabe y Honoria, la hermana de Valentiniano III, de manera inopinada, nadie sabe muy bien por qué, pero con espías y personal a su cargo, envía un mensaje secreto a Atila
Se ha legendarizado mucho la historia de ese mensaje, un poco como si fuera la historia de D'Artagnan y los tres mosqueteros con la reina de Francia entendiéndose con el duque de Buckingham. Porque lo que Honoria le propone a Atila es que derroque a Valentiniano, la proclame a ella emperatriz de Roma, casarse y hacerle a él soberano legítimo consorte del occidente romano. Y eso no es más que una jugada maestra, ¿eh? Eso no es destruir el imperio romano, someterlo a cenizas, no, eso es una auténtica jugada maestra. Y a Atila no le va a parecer mala idea. Es muy interesante porque esta tradición de unirse a los caudillos bárbaros no es la primera vez que lo hace una princesa de la casa imperial y no va a ser la última. Aquí hay algo que los historiadores del género quizá deberían estudiar, ¿no? También es verdad que la legitimidad en las estirpes bárbaras es matrilineal y esto quizá haya podido ser utilizado políticamente. El caso es que Honoria es la que precipita la llegada de Atila a Occidente y de sus embajadores a Aquilea para decir que quieren a su novia, a su prometida. Se habla incluso de un anillo, ¿no? Como ya digo que esto es Alejandro Dumas prácticamente, ¿no? Un anillo que la princesa habría hecho entregar a Atila. Atila es un hombre eminentemente práctico y luego la verdad es que el destino de Honoria, que debió morir en alguna prisión del Imperio Romano donde la encerrarían y tirarían la llave, le preocupó bastante menos, pero ya tenía un motivo más o menos creíble para el casus belli que nos lleva primero a la batalla de los campos cataláunicos, llamada Batalla de las Naciones, porque hubo una muy buena coalición de pueblos en torno a los hunos, incluyendo godos que no habían desertado al lado romano, que avanzan hacia Bélgica, hacia Metz, y allí se encuentran con Aecio, que está construyendo a toda velocidad una red de alianzas, puesto que, recordemos, Aecio ha perdido todos los auxiliares hunos, que se han visto obligados a repatriarse, y con el cambio de alianzas ya no le queda ninguno, y hace todo lo que puede con toda prisa con los francos, con los burgundios, con los bagaudas, que hace poco estaban siendo exterminados, los recluta a toda fuerza y consigue llegar a un acuerdo con Teodorico I, el visigodo enemigo, con ayuda de un embajador llamado Hábito, que luego será uno de los últimos emperadores del Imperio Romano y uno de los últimos que consigue restaurar algo parecido a un dominio romano sobre la Galia, que tiene también es un personaje también de novela. Hábito, son personajes carismáticos. Los legendarizamos mucho, los convertimos en grandes caudillos porque tenían una personalidad fuerte, ¿no? Pero serían realmente caudillos de armas, serían hombres de sangre y acero. Aecio consigue rechazar el avance de Atila en el lugar de los campos cataláunicos. La batalla está magníficamente descrita por Jordanes, con bastantes detalles fabulosos, pero está muy bien. La posición de los carros, la ubicación de la batalla, la muerte de los príncipes, la caída de Teodorico I y la idea que sobrevuela el campo de batalla, que Aecio pudo haber garantizado la retirada de Atila para no exterminarlo, no matarlo allí mismo y poder, digamos, tenerlo como un posible contrapeso contra los visigodos, aliados temporales de los romanos, pero futuro problema geopolítico en la Galia. Aecio no le va a dar mucho tiempo a comprobarlo, porque, bueno, quien a hierro mata, a hierro muere. Aecio juega fuerte, juega muy fuerte, y Valentiniano III le hace perder la partida. Atila ha sido rechazado, pero no ha sido derrotado. En las películas, en la ópera, en la pintura del Renacimiento y hasta en la obra de Procopio de Cesarea, se cree que la batalla de los campos cataláunicos es una especie de derrota gigantesca de Atila. Nada que ver, en absoluto. Atila
vuelve a atacar el Imperio Romano de Occidente, esta vez por Italia, al año siguiente. Entra por Italia, es muy bonita la historia que cuenta las fuentes romanas, como toma Aquilea, por ejemplo, fijándose en el vuelo de las aves, fijándose que las aves no eh, abandonaban la ciudad e interpretando entonces que la muralla iba a caer, ¿no? Cruza el Po y tiene lugar la famosa embajada con el Papa León, León I, y algún funcionario del Imperio Romano. Como consecuencia de esa embajada, o coincidiendo con ella, Atila levanta la campaña y abandona Italia. No se sabe muy bien por qué. Rápidamente nació una leyenda pontificia. Como al Imperio Romano ya no le queda mucho y la verdadera institución en Occidente que se está encargando de la gestión de la repatriación de los romanos que han caído en manos de Atila y los que van a gestionar el caos ante el hundimiento general de las instituciones, va a ser la Iglesia. Nace la leyenda papal, según la cual había sido el Papa quien había convencido a Atila de que se retirara. Dicho poder de convicción se habría visto amplificado, y esto ya se cuenta en la historiografía del siglo siguiente, por una serie de fenómenos sobrenaturales como la aparición de ángeles, que habrían intimidado a Atila y habrían hecho comprender a Atila que el Papa León era un virrey, un hombre santo, y que no podía ir contra él. Es muy bonita la pintura de Rafael en el Renacimiento, que hizo para honrar a otro Papa León, León X, que luchaba contra otros invasores de Italia, los franceses, y hace una especie de historia contemporánea de la invasión una, identificando a los unos con los franceses y a su Papa León con el Papa León de entonces. Realmente la embajada, el Papa no tendría un protagonismo principal, y hay otras muchas razones, aparte de la sobrenatural, para explicar por qué Atila decide abandonar un país que ha invadido. Puede ser la peste, puede ser que mantenerse en el terreno no sea fácil. Estamos muy hartos de ver, y tenemos ejemplos recientes, de lo difícil que es para un ejército invasor vivir en el terreno. También pudo ser que el emperador Marciano estuviera hostigando en una acción combinada entre los dos imperios, como se ha llegado a sugerir por Procopio, y que estuviera viendo la retaguardia de Atila, que se estuviera viendo hostigada. El Imperio Romano de Occidente, además, no ha muerto aún. Ravenna no ha caído. Si Ravenna no ha caído, la ciudad más fortificada de Italia, el Imperio Romano de Occidente sigue vivo y puede movilizar aliados y recursos, y está el Imperio Romano de Oriente. Bien, eso hace que el asedio de Roma que se temía no llegue a materializarse. Nace la leyenda del Papa León, nace la leyenda del juicio de Dios. Si Alarico, el caudillo godo, murió después de haber asaltado Roma, ¿por qué no será posible que Atila haya huido de Italia porque no quería ofender a Dios y no quería tomar la ciudad que ahora era no la sede de los dioses inmortales, sino el lugar que custodiaba las reliquias de Pedro y Pablo? Todo eso va generando la imagen ya de un mundo nuevo, que es el mundo de la Edad Media, en el occidente romano, pero también en el mundo bárbaro, porque Atila es un monarca absolutamente extraordinario, cuyo reino, como digo, va del Mar Negro al Báltico, y si la batalla de los campos cataláunicos no hubiera salido mal, habría llegado al Atlántico, hubiera sido una especie de monarca universal. Entonces, también en el mundo bárbaro se forja la leyenda de Atila, y es lo que explica, por ejemplo, el Cantar de Valtario, los Nibelungos y bastantes tradiciones legendarias que existen entre los pueblos germanos. Se está gestando esa otra idea. Y para culminar esa idea, ¿qué es lo que hace falta si no hemos logrado la victoria? Bueno, al menos una muerte llamativa, ¿no? Diríamoslo así. Atila va a morir muy poquito después en el interior de su reino. Las circunstancias no están muy claras.
muere en una noche de bodas con una goda llamada Ildico. Se dice que lo asesina a ella. Esto aparece también en las adaptaciones cinematográficas. Se dice que muere de una hemorragia nasal. Esto lo aprovecha Dante, como he dicho, para que en el penúltimo, creo recordar, Círculo del Infierno, dedicado a los tiranos sanguinarios, Atila aparece ahogándose en su propia sangre. Dante hace mención a esa idea de Atila muerto por una hemorragia nasal ahogado en su propia sangre. Jordanes nos cuenta cómo fueron los funerales. Es muy bonito porque aquí la arqueología parece coincidir con las fuentes. Se habla de sacrificios humanos en torno al caudillo, se habla de un sarcófago hecho con distintas clases de metal, que parece ser que así fue, y de una necrópolis en secreto para que no profanaran el cadáver, un poco como la necrópolis de Margus, de los Balcanes, que asaltó el famoso obispo sin nombre, que provocó la Segunda Guerra Balcánica con su acción. O sea que debió haber un cementerio, los unos tendrían sus cementerios sagrados, sus necrópolis sagradas, al abrigo de las miradas, y por lo menos para la de los caudillos importantes, ¿no? Atila recibe esos funerales, muere, y su hijo Etza acaba heredando el imperio, pero eso no es un imperio, no es un imperio como el imperio romano, no tiene la misma solidez estructural y la disgregación comienza enseguida. Tenemos descendientes de Atila que llegan incluso a atacar Constantinopla, pero en una generación desaparecen. Finalmente, las tropas hunas quedan como auxiliares de los bizantinos, por ejemplo, había arqueros hunos con Justiniano, pero desaparecen, ya no representan un problema y se disgregan. Lo que ha nacido es la leyenda de Atila. En el occidente, muy negativa, pero si examinamos la tradición legendaria entre los pueblos germanos, la leyenda de Atila es positiva. En los Nibelungos es un monarca casi justo, sabio, ilustrado, y en el Cantar de Baltario pues no es un mal monarca. En fin, hasta llegar a la historiografía medieval húngara, que considera a los hunos sus antepasados y califican a Atila como un Optimus Princeps, en fin, como uno de los forjadores de Europa. Y así es como llegamos también a la imagen moderna de Atila, convertido en un personaje cargado de contradicciones, un poco shakespeariano, amante del poder, ¿no? Hay que agradecérselo no solo a Dante o a Rafael, también a Verdi, porque tiene una ópera llamada Atila que explota esta condición, y también pues por ejemplo, a Douglas Sirk, que en The Sign of the Cross o en La Señal de la Cruz, por ejemplo, nos obsequia con un Atila complejo en un mundo parecido al de la Guerra Fría, de equilibrio de bloques, pero en el trasladado al mundo romano, o los pepla italianos, ¿no? Como Atila, hombre o demonio, de muy buena calidad, con un Anthony Quinn interpretando un Atila que es una especie de Macbeth Ricardo III, personaje complejo, personaje atormentado, amante de su leyenda, pero a pesar de todo, ser humano atormentado por los crímenes, por la guerra, por la nostalgia, por el amor, y nos da un personaje ya pues más hollywoodiense, pero también muy, muy interesante. Hmm. A lo largo de esta intervención, la verdad es que has hablado un poquito de todo. Has hablado un poco de todo lo que nos quedaba por abordar. Y yo te quería preguntar más específicamente por lo último que has mencionado, por esas apariciones de Atila en la cultura popular, en el cine, en las series, en la literatura, ¿no?
Y aparte de esta película de Anthony Quinn, quería saber si recomendabas alguna más en la que apareciera Atila. Bueno, a ver, hay, aparte de Atila, hombre o demonio, está La señal de la cruz, que son las mejores, y hay una serie de televisión que se llama así Atila el Uno. Es una serie alemana del año 2001. Desconozco si hay versión española o subtitulada. Es una serie que pretende ser documentalista e intenta una aproximación como si fuera un docudrama a la figura de Atila. Pero yo haría una recomendación inesperada, si se me permite. Y es una extraña película de Edward Dmytryk del año 1955 llamada La mano izquierda de Dios, que es una adaptación cinematográfica de una novela de un tal W. Barrett, que es un autor americano de los 50. Y la novela y la película cuenta la historia de un mercenario americano, un aviador, que se hace pasar por sacerdote en una aldea china para huir de guerrilleros nacionalistas, hasta que llega un caudillo chino que somete a asedio la aldea y el falso sacerdote va a hablar con el caudillo chino para convencerle que levante el asedio. Y aquí es donde yo veo claramente una versión moderna de Atila, porque el supuesto padre Oshi era, como digo, un hombre de armas que había servido al general Yam, el que estaba sometiendo la aldea. Se presenta ante él y le convence, le dice, esta aldea es pacífica, no representa ningún interés para ti, levanta el asedio. Y el general le dice, bueno, no me cuesta nada, pero claro, yo tengo una reputación entre mis hombres. Ya que estamos tú y yo aquí hablando solos, lo que voy a decir es que Dios me abrió la mente y que vi, pues no sé, la espada de Dios a tu lado, como animándome a levantar el sitio porque yo había de ser también una persona justa. Y ahí yo veo claramente una adaptación eh, actualizante, en pleno siglo XX, de la historia de Atila. Así que yo, para llamar la atención y provocar un poco, pues sí, yo recomendaría a Atila, hombre o demonio, y encima La mano izquierda de Dios, película inspirada en la China prerevolucionaria, donde nadie esperaría ¿eh? ver la imagen de Atila, pero yo creo que está allí. La imagen del monarca totalitario, oriental, con rasgos exóticos, que lo destruye todo, ya está en Intolerancia de Griffith, donde esos rasgos los tiene Ciro, cuando destruye Babilonia. Y si nos vamos al cine clásico alemán, podemos recomendar las dos películas, Los Nibelungos, parte uno parte 2 de Fritz Lang, donde aparece un Atila extraordinario e inolvidable, aunque en su dimensión más monstruosa, ¿no? Más deforme, puesto que la película Los Nibelungos pues, nos muestra un mundo romano que aparece muy poco, un mundo de rubia belleza burgundia, inclinado a la tragedia, y un mundo bárbaro, oscuro y cruel de los hunos. Así que haría esas recomendaciones. Fritz Lang, Edward Dmytryk, Douglas Sirk y, como digo, Atila, hombre o demonio, de Pietro Francischi, que es un autor de películas italianas del año 50, también un buen director de cine. Mm, sí. Pues con esas recomendaciones cinéfilas nos quedamos. Y llegado a este punto, pues tengo que decir que lamentablemente hemos llegado al final de la entrevista, al final de este programa.
Yo, llegados a este punto, solo quería agradecerte infinitamente a ti, José Antonio, por haber venido aquí hoy a hablarnos sobre un personaje tan famoso, ¿no? Para la historia antigua de Roma, pero en realidad poco divulgado hoy en día, al menos entre la divulgación histórica. Entonces, muchísimas gracias y ha sido un placer. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Me agrada hablar de Atila. Me fascina la historia del Bajo Imperio Romano porque está llena de sorpresas y además cualquier oportunidad para hacer alusiones a películas clásicas o películas del oeste la aprovecho descaradamente y sin piedad. Así que muchísimas gracias a ti y quedo a disposición para cuando tú quieras. Muchas Mm. gracias. Claro, porque hay que decir, claro, es que esto creo que no lo habíamos mencionado, que tú no es la primera vez que vienes a este podcast, porque ya estuviste aquí hace unos meses en un podcast precisamente sobre cine histórico. Ah, sí, cierto, es verdad. Y hablamos de los antagonistas y yo Claudio y sí, sí, fue muy bonito con Héctor Uroz, estuvo muy bien. Es Mm, que nos tratas muy bien y respetas las leyes de la hospitalidad. Entonces, como si fuera esto la Odisea, pues es agradable volver, claro que sí. mm. Así que recomendamos a nuestros oyentes que si han llegado hasta aquí escuchando este podcast, pues les recomendamos que conecten ahora mismo con el podcast que dedicamos al cine histórico, que fue uno de los primeros de la historia, y que así pues pueden deleitarse más escuchando a José Antonio hablando sobre recomendaciones cinéfilas. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, ha llegado el final del programa 63 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a José Antonio o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!